el verbo encarnado, la palabra encarnada, el Dios encarnado, ¿verdad? Siendo bautizado aquí en la tierra, el Espíritu Santo en forma de paloma, reposando sobre su hombro, y Dios hablando en el cielo, este es mi Hijo amado en el Edgar, cual tengo Edgar, complacencia. Edgar, Edgar, si no sos honesto, Edgar, Primera de Juan 5, 6 y en adelante, ¿verdad? Dice que tres son Edgar, los... para abajo, Y ya, eso le bla, iba a decir, bla, bla, eso le iba bla, a decir bla. yo, eso le iba a decir, que si no dejaba hablar, lo iba para abajo. Mire cómo vienen acá a querer inventar una cosa, el Dios encarnado, que me den un texto donde profetizó alguno de los profetas que iba a venir el Dios a encarnarse o el Dios encarnado, que me dé un texto. Y lo otro, que está diciendo de 5.7 cuando ni siquiera sabe que en 1522 fue Erasmo de Rotterdam el que trajo ese agregado ahí. Eso es un texto espurio agregado de Erasmo de Rotterdam en la Reina Valera. Y no lo saben todavía, ni siquiera investigan su doctrina. Yo estudié teología, yo estudié todo esto de la doctrina de la Trinidad. Y viene a quererme inventar o a quererme dar clases a mí acá. Es que no se puede conversar así una persona que no te deja, que no te da un texto bíblico, que no te deja hablar. Esto es un diálogo y si va a ser así, no se puede. ¿Para qué dejarle que venga y tire toda su basura acá? Curalona, Hola, no sé si me escucho. Eh, Ahora sí. Mi nombre es Bastián. Primero que todo, este tema igual nos divide como cristianos. Yo de cierta forma siempre entiendo la Biblia o intento entenderla de una forma que me haga sentido. Y muchas veces me critica por eso. Y yo pienso, por ejemplo, en cuanto a esta Trinidad que se habla de cierta forma de un espíritu, de un cuerpo y también de un alma en esta Trinidad humana. Y claro, en temas divinos, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, pero también se habla de esta Trinidad de cierta forma humana, que es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, con respecto a eso también quisiera hablar y preguntar para la gente que cree en eso, eh, si por ejemplo, los ángeles o los espíritus en el cielo son alma y espíritu o son solamente espíritu. Y claro, y lo comento a lo mejor un poco fuera de lo que están hablando porque vengo de una conversación parecida a eso y claro, no hay una respuesta del lado de los que crean eso. Porque supuestamente nosotros somos, para cierta gente, un cuerpo, un alma y un espíritu, que el alma abarca ciertas cosas y el espíritu significa otra cosa, pero para mí bíblicamente tampoco tiene sustento. Bastián, Sí, en el caso de la creación, ahí no habla de una Trinidad, hablando de que el cuerpo es tripartito. Dice que el creador toma polvo de la tierra o polvo y sopla. Hay dos cosas. O sea, para que venga a la vida, en este caso Adán, para que sea un ser viviente, un alma viviente, tomó polvo y sopló aliento en su nariz. Ahí eh, no hay tres, no hay que el cuerpo tiene tres partes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos esta situación de que somos tripartitos, pero ahí hay un detalle. Esto viene desde Platón y Aristóteles, esto es una situación griega también metida ahí para que el hombre crea eso. Pero en la palabra psique o suje tiene que ver con sentimientos y pensamientos. Entonces, automáticamente un ser humano que tiene vida, obviamente, tiene pensamientos y tiene sentimientos. Pero cuando una persona muere, ¿qué es lo que desaparece o deja de ser? Ya no tiene más pensamientos ni sentimientos. Vuelve a la materia, o sea, materializarse, el cuerpo va a a la tierra nuevamente, a matarse, volverse a hacer materia, y el aliento que Dios da, pues vuelve a él. Entonces, yo no veo tres partes ahí, eso nos han enseñado en la famosa Trinidad o en la parte de las enseñanzas que dan las iglesias, pero no hay evidencia de que seamos tripartitos como lo quieren mostrar algunos líderes o predicadores hoy.
No, no sé si alguien más quiere aportar ahí, Miguel, hermano Mario, o Gabriel, Sí, no sé, hermano sí. Gabriel. No, lo importante es que él entienda que es un alma, para que él no confunda la palabra eh, alma, porque él no está sabiendo que es un alma, por eso él habla así. Entonces habría que explicarle que es un alma. ¿Puedo acotar algo? Eh, Sí, aquí estamos para aportar, conversar. bueno, ok. Ahí siguiendo lo que vos decías cuando el creador crea a Adán del polvo y, y le da aliento de vida, ¿no? En la nariz, dice que fue un alma viviente. O sea, lo que nosotros llamamos persona, ser humano, Dios en ese momento le dijo un alma viviente. O sea, las personas son almas. No es que hay un alma aparte de mi cuerpo. Mi ser con vida, después de ese soplo, me convertí en un alma viviente. No, para ver si le queda más claro. Claro, en vez de decir ser humano, se convirtió en un Ajá, ser humano, se convirtió en un alma. exacto. Exacto. Buenas noches, Charlie también, por ahí soy yo, Charlie. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo ¿cómo está están, Miguelito? estimados? Bueno, no estaba acostado y me paré por una discusión que había en otro live que tenían cercada una hermana. Y bueno, por los mismos temas de siempre y subí, entonces se bajaron unos allí que estaban discutiendo. Y luego cerraron el live y los vi a ustedes y bueno, me parece como siempre interesantes y muy educativos los postulados que traen siempre. Y bueno, a propósito de lo que acaban de conversar por el amigo que está allí conversando hace poco, es importante empezar por donde ustedes están empezando. Yo diría que por lo menos yo a la hora de abordar el tema del hombre, la antropología, pues yo lo hago en cuatro partes. La primera parte es el hombre en la creación, la segunda el hombre en la caída, la tercera el hombre en la redención y la cuarta el hombre en la consumación de todas las cosas. Y en estos cuatro aspectos son importantes porque hay que empezar por donde empieza todo. Y todo empezó con el Eterno. El Eterno hace al hombre. Y bueno, hay que ver cómo lo hizo él para poder entenderlo, ¿no? Y estamos allí. En Génesis 2:7 dice que Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. La Torá afirma que formó al hombre, no una parte del hombre, no el cuerpo del hombre, sino al hombre. Hay que entender eso en primer lugar. Y luego dice que sopló en sus narices. El texto hebreo está en plural. Sopló en sus narices. En las tradiciones que hay respecto a este versículo se preguntan ¿por qué el Eterno sopló? ¿Por qué no sopló por los ojos? Dicen que no, porque por los ojos el hombre ve el bien y ve el mal. ¿Por qué no por los oídos metió el aliento? Por los oídos tampoco, porque por ahí escucha tanto lo bueno como lo malo. Y por la boca tampoco, porque con la misma boca que puede alabar al Creador, también puede maldecir al hombre que está hecho a su imagen y su semejanza. Pero sí por las narices, porque por allí entra y sale el aire, por allí manifestamos la ira o la tranquilidad. Bueno, es interesante ver eso, ¿no? Entonces, lo que está entrando es lo que va a salir. De mi casa no puede salir algo que no haya entrado. La única forma que yo tengo para salir de la casa donde vivo es que haya entrado en algún momento. Y si no ha entrado, no puedo salir. Por lógica, entonces, si el Eterno no metió un alma en el hombre, sino que lo que introdujo fue el soplo, el aliento, la vitalidad, la respiración, eso es lo que va a salir cuando el ser humano muere.
no va a salir un alma, porque el Eterno no metió un alma, y por derecho yo no soy un alma, perdón, no tengo un alma, soy un alma viviente, eso es lo que soy. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, porque luego la gente se va al Nuevo Testamento, y no es que estemos restando el valor que tiene, sino que se va a 1 de Tesalonicenses 5:23, para establecer que el ser humano es tripartito, es una tricotomía, es la suma de cuerpo, alma más espíritu. Y descarta Génesis 2:7, que es lo que era palabra de Dios para Pablo, y no 1 de Tesalonicenses. Porque cuando Pablo escribe 1 de Tesalonicenses, no lo hace para escribir la otra parte de la Biblia que faltaba, sino para explicarle a la comunidad de Tesalónica cómo tenía que vivir. Además, tú no vas a escribir doctrina ya en el último capítulo y casi en los versículos finales. No, uno empieza a establecer doctrina al principio. Ya cuando uno está terminando, lo que son es saludos finales. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Se está despidiendo de la comunidad de Tesalónica, y la gente toma un saludo como si Pablo estuviese cambiando la Torá, estuviese cambiando la doctrina de la Torá con respecto al hombre. Otras cartas del mismo Pablo desmienten esa idea. Entonces hay que tomar 1 de Tesalonicenses por lo que es, y tiene una explicación. 1 de Tesalonicenses 5:23. Entonces tener claro en primer lugar que la Torá afirma que el hombre es un alma viviente, y eso no lo afirma solo la Torá, lo afirma el resto de las escrituras. No esta idea platónica acerca de la inmortalidad del alma, que en realidad no la promovió Pablo. Pablo nunca citó a Platón, sino que lo que Pablo escribió ha sido difícil de entender, y los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Es decir, los que no están bien doctrinados con respecto a este movimiento nazareno del siglo I terminan malinterpretando no solo a Pablo, sino el resto de los escritos. Adelante, estimados. Mira, hay dos textos que avalan lo que están explicando. Otro texto, uno es de Génesis 2:7, el que leyeron ustedes, pero hay otro, que es Ezequiel 37. En Ezequiel 37 está muy interesante, porque ahí dice esto. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai, Yud-He-Vav-He, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen que todos esos huesos secos que están en el valle ya tienen carne, ya tienen ojos, ya tienen tendones, ya tienen todo, ya están parados. Sí, lógicamente, o acostados, imagínense acostados, todos así, tendidos. Y lo único que falta es algo para darles vida. Ahí la pregunta es, ¿por qué en la visión no dice, tráiganse las almas para meterlas a estos cuerpos? Al contrario, dice, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. ¿Por qué no nos metemos a la creencia de los griegos, los egipcios, los romanos, los sirios, que creían en la inmortalidad del alma, o que el alma era preexistente antes pues que existía? ¿Por qué no dice eso aquí? Y al contrario dice, lógicamente explica lo que está explicando Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice que es el resultado de la fusión o la combinación. Imagínense el cuerpo tirado, ya con todos los tendones, todo, pero no tiene vida. Nomás le falta el aliento de vida, que es el soplo divino. Quiero analizarlo así. Entonces, Bien. y acá estos muertos también es lo mismo.
Es lo único que les está faltando. No les está faltando una alma para darles vida. Les está faltando un aliento de vida, o un espíritu, o un viento que les dé vida. Adelante, Malcolm. Yo quería acotar eso. Sí, 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 y muy bien, pero ahí, Miguel, si nosotros vamos al texto en el capítulo 37 de Ezequiel, está hablando del bailo hueso seco, o está hablando a Israel, la profecía de Oseas, que es lo que Dios planta, lo que el Creador siembra. Entonces, cuando vemos eso ahí, es que se va a levantar un grupo de personas, obviamente son personas, la gente va a pensar que es un cementerio, es un sepulcro literal, pero lo que está hablando ahí también es que Él va a poner su espíritu ya no solo como aliento de vida, sino que Él va a poner su espíritu como propiedad para que sea propiedad de Él. O sea, ahí hay, si primero dice que pone espíritu sobre esos tendones, sobre esa carne, pero en el verso 11, verso 12 sigue a continuación y habla claramente a la casa de Israel y dice que soplará su espíritu sobre eso, sobre esos que pertenecen a casa de Israel. Entonces vemos ahí que está hablando del aliento de vida, pero también está hablando del espíritu que le hace ser propiedad del creador ya, que hay una parte selectiva y qué pasa a ser. No está hablando de lo mismo, Miguel. Ahí solo aclaro nada más. Está perfecto el aporte, pero estoy diciendo que aquí sí hay aliento de vida y va a ponerse el espíritu del creador ya para hacer propiedad suya al que tenga ese sello. Igualmente una cosa no quita la otra, creo, que se refiere a las dos cosas de igual forma. Esa profecía es muy profunda, es compleja igual. Eh, sí, yo creo haberla estudiado un poco, pero me imagino que hay mucha gente también que tiene otros conceptos con respecto a eso. Pero sí lo que dijo ahí Miguel también me hace sentido y lo que dijo después la otra persona, claro, no, como digo, no, una cosa no quita la otra. Siento que está bien, pero me imagino que gente tiene pensamientos distintos a lo mejor con esa misma profecía, no sé. Perfecto, perfecto. Pero fíjate Yo, que yo entiendo lo... Chalía, no, Dime, nomás para Miguel. preguntarte algo. Mira, es que ahí tiene una palabra cuando maneja viento, pone viento, viene rujot, pero cuando maneja espíritu, ahí sí pone ruach. ¿Por qué el texto hace esa diferencia o es intencional? Chalía. No, no, el punto ahí, estimado, es que estamos frente al mismo sustantivo, ruach, que es un sustantivo, pero ruach es femenino, el sustantivo es femenino y el plural de este sustantivo es rujot. Entonces está hablando de los cuatro vientos y como ruach se puede traducir dependiendo del contexto como viento o como espíritu. Entonces al referirse a los cuatro vientos hace referencia a rujot, que sería el plural. Esto nos enseña a corregirnos. Ah, excelente. Ok, esto nos permite. Excelente, Chale. Gracias. Ok, esto nos permitiría corregirnos porque incluso fíjate que Excelente, Chale. Gracias. ok, esto nos permitiría corregirnos en las traducciones de la Biblia de raíces hebreas y mucha gente dice el ruach. No, no se puede decir el ruach. Tienes que decir la ruach porque estamos frente a un sustantivo femenino. Si tú vas a hablar de ruach en el contexto hebreo, es femenino. Por eso es que es absurdo decir que el Espíritu Santo es el padre de Yeshua, porque no se dan cuenta que la referencia espíritu en hebreo es algo femenino, no es masculino. Por eso es que se habla de rujot, porque el término es femenino. Y vale la Disculpa, pena decir esto. ¿te puedo decir algo? Que, claro, ¿Sí? yo de ahí quiero
no he estudiado esto, pero yo, como dije al principio, yo veo las cosas muy lógicamente y para mí eso que está diciendo no tiene ningún tipo de sentido. No es porque te quiera contradecir ni nada. No, tranquilo. Es por una cuestión de, en cuanto al idioma. Por ejemplo, yo fui a Brasil y los brasileños ocupan palabras que nosotros tenemos como masculina, ellos lo ocupan como femenino. Pero eso, a pesar de que obviamente tú estás diciendo lo que sabes y tienes toda la razón, porque yo no entiendo esto, pero yo siento que esto no cambia nada lo que pensamos. Sí, Porque por ejemplo, lo mismo que el nombre de Dios. Muchas personas dicen, no, el nombre de Dios no es Jehová, es Yahvé o es lo que sea. Pero sabemos también que hay ciertas letras que se perdieron, que el cómo sonaban no lo podemos producir hoy en día porque no está la traducción literal, pero que existan distintas formas de pronunciarlo no significa que el nombre esté equivocado, sino que es la forma la interpretación del nombre a nuestro propio idioma. Y no creo que Dios le diga a alguien, no, yo no era Jehová, no, yo no era Yahvé, no, yo no era así. Pero la intencionalidad y al utilizar este nombre está bien y esto, de cierta forma, ir a ese, por ejemplo, yo también conozco gente que me dice, no, Dios quiere que tú aprendas hebreo, porque la palabra de Dios está en hebreo. Y yo digo, no, Dios no quiere eso, porque desde siempre Dios quiso que todos aprendiéramos la palabra, y esto se decía que se iba a extender por todo el mundo, por ejemplo. Entonces hay cosas que yo entiendo de forma lógica y hay muchas cosas que uno no tiene porque esta Biblia es para la gente también que no tiene tanta, digamos, así que suena feo, inteligencia. Entonces no hay que ser el más dotado para llegar a Dios tampoco. Entonces yo gusto de entender la Biblia también de una forma lógica. Entonces cuando se me habla de mucha teología o de las palabras, que obviamente en un entendimiento claro de esto uno debería hacerlo, pero aquí me genera un ruido en cuanto a que no cambia nada. O sea, si es ok, femenino o masculino, ok. no es algo Permíteme. trascendente o que aporte algo no sé si se Ok, entiende. Y tampoco, por eso te decía que no es Permítame un contra ti lo que ratito. estoy diciendo. ok. Permítame, Elig, permítame. Sí, yo le entendí lo que él está diciendo. Ustedes no sé si ustedes le entendieron, que para él no importa si le decimos el nombre que sea. Bueno, pero en un tiempo nosotros tratamos de ser firme con la palabra y cómo se pronuncia la palabra, porque las personas sí crean doctrinas y erran el camino. Entonces tratamos de ser lo más firme posible en la verdad. ¿Entendés? Eso no es lo que nosotros estamos. Yo te entiendo lo que vos querés decir, pero nosotros tratamos de ser lo más conciso y lo más firme en la palabra y en la verdad, porque si no se crean las doctrinas que se crearon todo este tiempo. Amén, amén. Gracias, hermano Mario. Mire, estimado, yo acepto la observación que usted hace, pero le quiero explicar lo siguiente, el por qué. Primero, porque estamos acá intentando analizar lo que está ocurriendo en el texto hebreo. Miguel hizo una pregunta y para Miguel fue importante la aclaratoria. Usted habla de la lógica y trae como, entiendo su planteamiento, pero relativiza demasiado las cosas. Cuando, a ver, lo pongo en este término. Si alguien me escucha a mí decir el mesa, está mal dicho. El sustantivo y el artículo tiene que tener una correspondencia. Si la mesa, por ejemplo, y no es que la mesa sea una mujer, pero el sustantivo es femenino, tiene que venir acompañada de un artículo femenino, la mesa. De pronto alguien que no conoce nuestro idioma no le para porque dice, bueno, no lo conoce, pero quien lo conoce le hace ruido inmediatamente, porque sabe que la persona que está hablando lo está haciendo sin comprensión del idioma. A lo que yo voy es que cuando la gente dice el ruaj, el que no conoce da por sentado de que esa persona sabe lo que está hablando.
pero un judío se da cuenta que está hablando muy mal, porque no se dice el ruaj, sino la ruaj. Y yo admito lo que usted está planteando. Muchas cosas cuando se pasan del hebreo al castellano pueden tener una equivalencia masculina. En este caso, espíritu. Para nosotros, espíritu pueden ir acompañados de un artículo masculino, el espíritu. Está bien, todo eso está en castellano. Pero si lo voy a contextualizar en hebreo, yo no puedo decir el ruaj. Tengo que decir la ruaj. ¿Por qué? Porque es lo correcto. A eso me estoy refiriendo yo. No de la conversión cuando se pasa del hebreo al castellano. Eso en primer lugar. Y lo segundo que usted comentó con respecto del nombre, coincido con Mario porque hay gente que insiste doctrinalmente. Por ejemplo, la corriente de los testigos de Jehová. Ellos tienen problemas para reconocer que ese simplemente no es el nombre. Y académicamente, históricamente, gramaticalmente es indefendible. Y muchas veces se argumenta que se perdieron ciertas letras, lo que usted comentó hace un momento. Pero el hebreo, desde Génesis hasta Malaquías, no tiene sonidos vocálicos. No lo tiene. Entonces, ¿cómo puedo leer yo, por ejemplo, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz? Si eso no tiene vocales, ¿cómo lo leemos? Por tradición, porque los masoretas conservaron una tradición y esa tradición la representan en un sistema de puntos y rayas que acompañan a la consonante encima, debajo, al lado, y esto nos permite a nosotros poder leer y aparecen estos sonidos vocálicos. El nombre del Eterno sí tenía una pronunciación. Los judíos son los que argumentan que se perdió, pero es por evadir la responsabilidad que tienen frente a eso. Igual, no voy a entrar allí a ese punto, pero sí se puede demostrar cuando uno revisa algo que se llama ketib y kereb, perfectamente se da cuenta que el ketib es lo que está escrito. Esas 4 letras están ahí, no se perdieron, no le acompañaban vocales escritas, sino un sonido vocálico que ellos manifiestan que se perdió. Pero lo cierto Disculpa, yo te entiendo, pero por ejemplo, entonces, en cuanto a los judíos, en cuanto a los judíos, ellos decían el nombre de Dios que tenía un significado. Ellos cuando lo decían estaban diciendo un significado de las palabras. Entonces nosotros deberíamos pronunciar este nombre según lo que los judíos decían, pronunciando correctamente como ellos decían, o pudiéramos decir que deberíamos, como ellos, decir las cosas según lo que significaban, porque ellos nombraban esto según lo que significaba en ese momento. No lo hacían porque se llamara Pedro, porque Pedro no significa nada hoy en día para nosotros. Ellos lo llamaban porque tenía un significado, de hecho, para ellos. Entonces nosotros podríamos, y a lo mejor Dios nos criticaría por decirle, por ejemplo, un nombre españolizado en cuanto a su significado y no a la tonalidad. ¿Tú crees que eso podría ser un detonante de la ira de Dios, por ejemplo? No, mira, escúchame. Pero a eso me refiero. ¿Tú crees que existe una tonalidad que deberíamos todos en conclusión para ser siervos de Dios decirlo de esa forma? No, escucha bien lo que estoy planteando. Mira, lo que yo intento es quitar el poco de fantasmas que han puesto alrededor de esto y dejar lo que académicamente se pueda sostener, que histórica y gramaticalmente podamos sostener, y que quitemos tanto cuento que han puesto alrededor de esto. El kereb y el ketib. Tú escribes esas 2 palabras, kereb y ketib, y te vas a ver que es ketib lo que está escrito. Y eso hace referencia a las 4 consonantes, la yud, la he, la vav y la he. Esas 4 consonantes conservaban un sonido para la pronunciación del nombre del Eterno, no el deletreo, porque Moisés no le preguntó al Eterno: cuando yo vaya a los hijos de Israel y ellos me preguntaren
¿cómo te tengo que deletrear? Él no le está preguntando por un deletreo, sino cuál es tu nombre. Y el Eterno le explicó por qué nombre quería ser recordado Dor Ledor, de generación en generación. Entonces, dejar claro esto en primer lugar. Quitar de en medio lo que está estorbando y todos los muñecos de paja que han puesto sobre el tema. Ketib es lo que está escrito. Queré es lo que propone la escuela masorética que se deba leer. Debajo de la yud pusieron una sheva. Encima, entre la he y la vav, pusieron una jolam. Y debajo de la vav pusieron una kametz gadol. Pasaron los sonidos vocálicos de Adonai y los pusieron acompañando las 4 consonantes. ¿Qué es lo que proponía el masoreta? Que se debía leer no las 4 consonantes, no el ketib, eso es lo que está escrito, pero lo que ellos proponían que se debía leer cuando se vieran las 4 consonantes acompañando el sonido vocal de Adonai era Adonai, y no que se hiciera una mezcla entre las 4 consonantes y los sonidos vocálicos, porque así nació el híbrido Jehová. ¿Por qué? Por no respetar lo que se recibió allí por tradición, donde el masoreta, primero, que no estaba escribiendo para nosotros, sino para su mismo pueblo, y todos ellos decían Adonai. Cuando el cristianismo lee el texto hebreo y al no entender esta distinción, entonces dice, aquí dice Jehová, y luego cuando aparece la letra J en escena, ahora queda Jehová. Y entonces llegan a pretender que ese es el nombre del Eterno. Y tú ves en las traducciones de la Biblia, los testigos de Jehová, en sus defensas, estoy poniendo un ejemplo, ellos dicen, no, lo que pasa es que aquí estamos en Venezuela o en Colombia, y ese es el nombre que representa al Dios de Israel, y donde el Dios de Israel dijo que ese nombre lo iba a representar. Eso no es correcto. Ahora, de allí a la discusión que plantea el judaísmo, que se perdió, ya eso sería otra discusión. Pero lo que estoy dejando claro es que el ketib es lo que está escrito aproximadamente 6.828 veces. Y si el Eterno no hubiese querido que se conservara esta pronunciación, pues nos hubiera dicho que un día se iba a perder esa pronunciación. Ese sería otro tema en discusión, pero lo que quería dejar claro era eso. Yo puedo hacer una pregunta, quisiera saber en cuál es la creencia o la religión que tiene Curalonco, no sé cómo es el nombre. Sí, yo sí vengo de familia testigo de Jehová, sí creo eso, no soy un practicante eh, no soy testigo bautizado porque no soy un practicante, de hecho, pero sí, bueno, ahí claramente alguien me podría juzgar y decir, cómo está hablando de estas cosas, si a lo mejor no eres un practicante, qué sé yo. Pero como decía desde el principio, y en mi defensa, de todas formas, porque me gusta este tema, me apasiona igualmente, Ujú. mi defensa es que, claro, estas cosas las veo, las he leído, no tengo los textos muchas veces inmediatos de las cosas que digo, pero sí le he dedicado cierto tiempo y las pienso muchas veces lógicamente. Y los testigos me han dado esa, bueno, viene de una crianza, como digo, y hay mucho debate de gente que dice, no, como tú naciste ahí, crees eso, por ende. Yo creo que todos creemos las cosas también porque nos ayudan y no podemos, bueno, hay hartos temas ahí, pero sí reconozco que tengo un pensamiento de testigo de Jehová y quiero hablar también de lo que dice con respecto a eso de los testigos de Jehová y el nombre. Y entiendo lo que dices porque de hecho en el Antiguo Testamento el nombre de Dios era muy importante, de hecho lo más importante era Dios les decía a los judíos, este nombre va a ser el más que se va a conocer por toda la eternidad, este nombre tiene que llevarlo al otro pueblo, etcétera. Muchas veces lo dijo, pero
si uno pudiera decir en cuanto al idioma español, el nombre de Jehová está aceptado como el nombre de Dios españolizado. A eso es lo que entiendo yo. Lo voy a buscar, pero yo creo, estoy bien seguro de que es así. O sea, si lo busco en Google, estoy seguro que va a decir quién es Jehová, el nombre en español del Dios judío. No, si lo Algo así, buscas, si lo ¿o no? buscas, vas a encontrar que es la transliteración de los Exacto, nombres del tetramagrón, de lo que te exacto. explicaba recién el señor, el Yud Kei Bajei. Es Claro. la transliteración. De hecho, la letra J Hay hace creo textos que bíblicos que 500 dicen años que van a venir existe. gente de todos los pueblos, de todas las tribus a adorar a este Dios judío. Por Ujú. eso mucha gente dice que los judíos ya no están de cierta forma como el pueblo de Dios, sino que se extendió por la fe de Abraham, y los hijos de Abraham son los que por fe van a ser salvos a través de Jesucristo, y se traslada toda esta ley a una fe cristiana, etcétera. Pero todo esto se extendió a todos los pueblos. O sea, por eso para mí es lógico entender de que este nombre, más que porque como hacían los fariseos entendían muchas cosas, pero no practicaban realmente lo que era el amor de Dios. Entonces, creo que Dios no me va a decir a mí en el momento de el Armagedón o en mi muerte, si alguien cree en el cielo o en el infierno, de lo mismo, no me va a llegar en un momento y me va a decir, oye, Bastián, no me llamaba Jehová, me llamaba Mm, de otra forma, sino mm. que me va a decir, mira cómo actuaste, mira lo que hacías sabiendo de que yo existía o no. No creo que él me tenga algún conflicto con que yo le diga Jehová, no. Bastián, Entonces, tengo curiosidad. ¿Vos tenés alguna inquietud, dudas o estás convencido de lo que estás creyendo hasta ahora? sí, estoy convencido. ¿Y Ah, todo sí. porque te lo dijeron o lo encontraste en la Biblia, eso que te Es dicen? que, es que igual he leído en mis tiempos de menos cristiano en mi vida, yo tengo 34 años, seguí leyendo igual. ¿Vos creés que Y Jesús es un ángel? ¿O cuál es tu creencia? No sí, recuerdo. creo que, ¿Y, que Jesús es la primera creación del Dios Todopoderoso, y dónde por lo ende, leíste en la Biblia? Ya que decís que lo leíste. a mí me gusta mucho la comparación que hay en Daniel con respecto a Miguel y a Jesús en Apocalipsis, porque habla exactamente del mismo trabajo con distintos nombres de personas. En un momento dice que el Jesús mismo va a luchar con sus ángeles contra Satanás en el fin de los tiempos. Y en Daniel dice que Miguel se va a enfrentar a Satanás y sus secuaces en el fin de los tiempos con su mismo ejército. Entonces, no van a haber dos peleas distintas. Este ser que el Miguel, antes de venir a la tierra, ese era su nombre antes, y de hecho, bueno, hay muchas discusiones. Este ser que iba a pelear con Satanás en ese tiempo vino a la tierra porque era el primer ser creado por Dios, era uno de los príncipes prominentes, ¿Y lo eterno, recordás le dicen en qué muchos parte de la textos. Biblia leíste eso? Porque yo no lo En, leí. en Daniel la profecía, cuando Daniel se le muestra lo que va a pasar, es Mm. Miguel quien se enfrenta. En Daniel, tienes que leer Daniel, es Miguel quien se enfrenta a Satanás y sus ángeles. Miguel con sus mismos ángeles. Y en Apocalipsis habla de que Jesús va a tener esa misma lucha con sus ángeles y Satanás y sus ángeles. No sé si Ah, lo. disculpa un momento. Pero hay muchas otras cosas, no me baso solamente en eso. Pero Dame un entiendo que no segundo, vamos a por llegar a un favor. punto. Dame un segundo, por favor. Eh, es una lástima que nos hayamos ido del primer punto. Gabriel introduce otro porque ya vemos cuál es tu corriente y él te hizo una buena pregunta con respecto al tipo de convicciones bíblicas que tengas. Para mí queda claro que tienes lo que te enseñaron y lo consideras con fundamentos bíblicos. Pero yo te quería hacer la pregunta sobre el primer punto que estábamos conversando. Intentaste justificar una transición de que, bueno, los judíos que si tenían o no tenían amor, después entonces cómo pasó esto a los cristianos, cómo se ha ido difundiendo. En cierto modo, entonces tú apruebas que el nombre correcto es Jehová y en caso de no ser Jehová, te sientes eximido que un día vas a estar en la presencia del Eterno y el Eterno no te va a decir nada con respecto a esto, sino cómo viviste. O sea, ya tú relativizaste y resolviste el tema del nombre así y no importa lo que pueda decir la gramática del texto, ni la historia, ni la academia,
sino el punto que tú tienes es y ya. No importa que la letra J haya aparecido apenas hace 500 años y que en el siglo primero o anterior a esa época nadie, absolutamente nadie, pronunció Jehová porque no había J. Tampoco importa lo del Quereb y el Ketib, y que, por ejemplo, Isaías, hasta el día de hoy, se dice Yeshayahu. Yo porque apenas estoy empezando a tratar el tema contigo. No, ni siquiera hemos pellizcado el nombre. Los profetas portadores de este nombre, para nada, nadie dice Aleluya. Todas las personas dicen Aleluya, porque es la forma poética abreviada del nombre del Eterno. Ya, no G, ni Ye. O sea, nada de eso importa, nada del testimonio que está dando la Escritura importa. Que cuando yo busco esto aparece más de 15,000 veces entre la forma escrita con las 4 consonantes. Luego Números, capítulo 6, verso 27. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nada de eso cuenta, ni el nombre abreviado en forma poética que aparece en los salmos, o sea, nada de ese testimonio cuenta, solo la postura que tradicionalmente recibiste por los testigos de Jehová. Ojo, yo no sabía, me estoy enterando Sí, pero ahora. yo no digo que no cuenta. Permíteme terminar el ejemplo, por favor, ya voy a terminar. Sino, bueno, lo que recibiste y con base a tu formación. Ojo, no es que yo te esté censurando, sino que veo que te llevas todo esto por el medio, aunque no lo conozca. Puede ser que yo, por desconocimiento de algo, pueda tener una postura, pero una vez que me explican y que yo me doy la tarea de investigar, oye, yo creo que contra la verdad nadie puede. Debemos estar todos por la verdad. Adelante. Sí, no, claro, probablemente mi tono a lo mejor fue muy categórico y pudo haber dado a entender de que poco menos estaba diciendo que no es importante a lo mejor. Eh, yo más que eso, y claro, tú me dices de relativizar y a lo mejor ser un poco ambiguo y lo soy. Y de hecho empecé diciendo que tengo una forma de entender las cosas que me hacen sentido a mí. No espero que, bueno, no voy a comentar de eso, pero eh, yo lo que veo de esta religiosidad y la sociedad que necesita a Dios es que, y de hecho Jesús postuló una forma de comportamiento. Y de hecho, yo, como te digo, soy 100% testigo en lo que creo. También tengo posturas de que Jesús dijo que teníamos que predicar obligatoriamente en cuanto a ser cristiano. Si tú quieres ser cristiano, realmente tienes que predicar. Bueno, de esa forma entiendo de que las cosas tienen que ver con un hacer, con un preocuparse de este reino, de proclamarlo, de tener una conducta intachable, etc. Y hay otro tema que tiene que ver con las iglesias, de cuál es la iglesia verdadera, porque hay mucha gente que dice que no hay iglesia, yo creo que sí. Entonces, a pesar de todo esto, llego a un entendimiento de que Dios, independiente de la religiosidad a lo mejor, porque Él ve los corazones, y esto no es algo que me dicen los testigos, sino que yo lo creo, que Dios es tan bueno de que no va a haber esta religiosidad finalmente de tu creencia directa, porque puedes tener una circunstancia en donde a lo mejor, y de hecho en el pueblo judío probablemente había gente de otros lugares que no están en la Biblia y que a lo mejor Dios los va a considerar. Nosotros no tenemos idea de eso. Sí, de otras cosas. La Biblia también habla del bautismo, de que hay que ser bautizado. Muchos como yo creemos que sí es necesario a través de una iglesia, otros dicen que no, pero entiendo el conflicto. Pero a pesar de eso, no siento de que esta cuestión de la palabra en sí tenga la suficiente importancia como para enfocarnos apuntarnos con los dedos. Eso.
Listo, hermano Malcolm, adelante. Ok, bueno, mira, fíjate, introdujiste otros elementos. Para mí me diste vuelta y volviste a decir lo mismo. A pesar de todo, consideras que la fonética no es importante. Yo no te estoy diciendo que pueden subir a ley, por favor, si lo pueden subir. Buenísimo, porque está pidiendo subir. A pesar de todo, coincidiste al final que la fonética no es importante. Mira, como tú me hablas de los testigos de Jehová, ellos se dan a la tarea de visitar y aquí en muchas ocasiones en mi casa me visitaron y traían artículos, folletos de la revista Atalaya, donde el tema central era el nombre y eso incluía la pronunciación del nombre en su exposición y en lo que decía su literatura. ¿Por qué lo incluía? Porque te decían que, e incluso me acuerdo claramente del abordaje, que cuando uno empezar un diálogo con alguien, lo primero que hace es identificarse por su nombre. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo fulano y yo fulano de tal, y a partir de allí emprendían una plática e incluso podían llegar, porque la idea era a comprometerse íntimamente y pasar el resto de su vida con esa persona. ¿Cómo empezó? Por ese aspecto de conocer cómo se llamaba esa otra persona, y a partir de allí te dan los datos estadísticos de cuántas veces aparece el nombre y sostienen que el nombre es Jehová y que por ese nombre se recordaría de generación en generación. Yo estoy cansado de sostener diálogos por aquí, por esta plataforma, con gente que profesa tu corriente doctrinal y se aferran de la forma que sea a sostener la pronunciación Jehová. Y en última instancia, pues, postulan lo que tú más o menos estás sosteniendo. Pero desde allí, intentar decir que ese es el nombre, ya eso no lo pueden sostener porque con toda la evidencia que se les plantea, bueno, ahora lo que queda es relativizarlo. Yo al estar delante del Señor no creo que la parte fonética sea lo fundamental. Ok, yo no voy a discutir el punto, lo que sí estoy dejando claro es que ese no es el nombre. Y una vez que a mí me muestran que ese no es el nombre, no tiene caso que yo lo sostenga. Entonces hay que adoptar la posición del judaísmo, me parece mucho más sabia entonces. En lugar de decirle por un nombre específico, Adonai, que es alguno de los atributos, o Hashem, el nombre, Hashem Ameforah, el nombre, en este caso, el nombre sublime. Entonces, pero está muy bien, dejemos el punto ahí, porque veo que no, yo sé que tú estás diciendo que no eres testigo, pero es la doctrina que estás defendiendo. O sea, no eres practicante, pero sí es la formación doctrinal que tienes, y eso ya no lo dijiste y es algo que tienes que asumir. Bien, Entonces, oye, entonces, entonces debemos dejarnos llevar por la superstición religiosa que tenían los judíos, incluidos los oferín, quienes incluso 18, los masoretos tuvieron que corregirlo porque hicieron 18 imprecisiones y estos que eran expertos porque ellos incluso contaban las letras y si algo salía mal prácticamente lo arrancaban y decían esto no sirve y eran expertos. Entonces debemos dejarnos llevar por la superstición judía que decía que era impropio de labios imperfectos el pronunciar el nombre divino. Pero sin embargo, cuando el Tribunal Supremo Judío se reunía, dice que de manera con un tono de voz baja hacían alusión a este nombre, ¿no? ¿Es así? ¿Así lo debo entender? óyeme, Ley, No. no, parece que no me has estado escuchando.
y No, espero porque que tú me... Ya, dices que, a ver, permíteme, permíteme. dame un segundo, pero espera porque Dijiste que debemos, te dijiste que escuché. debemos adoptar la postura de los judíos, ¿no? Espera, no dije eso, no dije eso. ¿No dijiste eso? Pues escúchame, espera un momento. Siempre estuve defendiendo, siempre estuve defendiendo lo que académicamente existe. Y frente a la relatividad que planteó nuestro amigo, fue cuando yo le dije, entonces debemos adoptar, no estoy diciendo que esa sea mi opción, sino frente a la relatividad, dije, entonces me parece más sensato adoptar la postura de los judíos cuando plantean a Adonai. Eso allí no es superstición, lo que están planteando. Ellos te lo están diciendo de forma clara en el querer. Es lo que se sugiere que se debe leer. Si vamos a hablar de las enmiendas de los sofrín, de los nagdanín, de los punteadores, ¿cómo no? Podemos hablar de las enmiendas. Pero imagínate que emprendamos aquí un estudio sobre el tema de las enmiendas. No, señor, yo estoy aquí frente al querer y el ketib. Y lo que dije fue, frente a la ambigüedad que está postulando el amigo con el cual estamos charlando, yo dije, entonces debemos seguir lo que postulan los judíos. Fue lo que yo dije y fue por esa razón que lo dije. No porque yo apruebe esto, porque lo que al principio estaba defendiendo es que ese nombre tiene una pronunciación y que ahí no vale el que diga, no, es que no sabemos cuáles son las letras que acompañaban. Eso no lo acompañaban ninguna letras. La Yud, la G, la Vav y la G tienen una pronunciación. Entonces, no es que yo esté defendiendo lo que ellos postulan, porque si yo tuviera aquí un judío al frente, le podría estar haciendo las preguntas que yo les he hecho en pláticas que he tenido con ellos directamente. Pero como ninguno de los que estamos aquí lo somos, a menos que tú me digas yo soy judío, entonces yo empiezo a hacerte las preguntas. Pero si no están aquí, ¿qué sentido tiene? Porque si yo te entrego a ti algo para que tú lo cuides y cuando yo te lo pido, tú me dices a mí, se perdió, tú estás evadiendo tu responsabilidad. Tú tienes que decirme, se me perdió. Tú no me puedes decir a mí, se perdió. Y a los judíos, el Eterno les entregó su nombre, ya estoy a la palabra, para que ellos lo conservaran de generación en generación. Ellos ahora no pueden venir a decir... Pero mira que hay una inconsistencia porque ellos mismos como judíos no hablan de ese nombre. Deja Ley, dame un segundo, deja Ley que hable para ver qué va a decir Ley. Por ejemplo, cuando Jesús utiliza el ego eimi, ¿eso era lo que se quería decir con el nombre de Dios? Claro que no. ¿Por qué no? Sí, tú lo trajiste, dime por qué sí. No, pues, pero te estoy preguntando porque yo veo que conoces del tema. Porque Sí, pero muchos utilizan si tú me estás trayendo el ego en mí y claro, tú lo sí, relacionas con entiendo. el nombre divino, tienes que decirme por qué, para yo decirte entonces Claro, por qué no. porque ego eimi solamente es una frase común que se utilizaba, por ejemplo, el ciego que curó Jesús, muchas personas querían tratar de identificarlo, ¿no? Y él utilizó la misma expresión, ego eimi. Así que era un término común que se usaba en ese momento. Pero muchos lo relacionan diciendo que porque Jesús dijo ego eimi, entonces estaba pronunciando el nombre divino y por eso que esas personas al escuchar eso lo querían apedrear. Sí, pero tú sabes, estimado, que ese es el argumento que trae el cristianismo. Ese es el argumento que están en Éxodo capítulo 3. Se van a fundamentar en Éxodo capítulo 3, en el verso 14. En Éxodo capítulo 3 hay un retorno.
Al fundamentarse en Éxodo capítulo 3, verso 14, el texto hebreo dice Ejie Asher Ejie. Y Ejie es un verbo dentro de una estructura cal simple y está en este caso, está en imperfecto. El hebreo tiene el modo perfecto, el modo imperfecto. El modo perfecto se tiene que traducir en presente y el imperfecto en futuro. Entonces tiene que traducir seré el que seré. No puede traducir yo soy el que soy. Entonces eso de ego en mí no tiene nada que ver allí con el concepto. Yo resultaré ser lo que resultaré ser. Yo resultaré ser lo que resultaré ser. Exactamente. Seré el que Así seré. así lo traducen los testigos de Jehová. Yo resultaré Sí, lo que sí, resultaré ser. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El que causa. Sí, depende, eso depende eso depende del tiempo verbal, si lo hacen dentro de una estructura gil o una estructura cal, eso va a depender. Cuando está en reflexivo, el Eterno Él es el que existe por sí mismo. Si está dentro de una estructura causativa, en este caso, Él es el que hace que exista lo pero que en ese existe. contexto. Bueno, perfecto. Lo que te estoy diciendo es que ese ego en mí no tiene nada que ver con Éxodo 3:14. Entonces, Que lo que pasa que, por ejemplo, ¿no? Los soferín, ellos no traducen, ellos no son los que traducen la versión de los 70, aunque fueron 72 expertos judíos que lo realizaron en Egipto, pero no fueron los mismos soferín. Porque recordemos que los no tiene nada que ver. Los masoretas son del siglo. Ahora, no. Estimado, cuando uno vaya a tomar, óyeme ley, no hables encima de mí, porque yo no lo voy a hacer encima de ti. No me parece nada educado el tema. Adelante. Sí, lo siento. Lo que pasa es que quería terminar la idea y como ya se mezcló, pero igual le escucho. Darle la palabra a el estimado con el que estaba hablando hace un momento, que él quería decir algo. Adelante. Sí, me gustaría hacer muchas cosas. Yo, si no me equivoco, hay un texto que leen muchos los testigos que, si no me equivoco, Mateo 24:14, que dice, si no me equivoco, que estas buenas nuevas o lo que Jesús vino a imponer se iba a predicar en toda la tierra habitada antes de que llegara Jesús nuevamente o el fin. Entonces, y yo me pregunto, bajo ese texto, ¿significa que todo el mundo necesita entender el nombre de Dios correctamente primero para que esto se cumpla? Para decir que estas nuevas noticias ya se extendieron por toda la tierra, o el hecho de que esta religiosidad cristiana ya esté por toda la tierra significa que eso ya se cumplió. Para mí es bastante relativo lo que estás planteando, porque habría que ir a Mateo capítulo 24 y ver cuál es el evangelio del reino específicamente al cual se está refiriendo esto. Para mí deja muchas lagunas lo que postule hoy el cristianismo. Primero, que el cristianismo tiene una teología de reemplazo. Te voy a decir por la vía clara. En el caso de la